Muestra esa imagen que proyecta a la comunidad de madre increíble, esposa amorosa, pero detrás de todo está el mismísimo demonio en acción. 2 mujeres del estado de Columbia fueron atacadas en 2 días y se supo que eran vecinas. Todos le decían el niño de mamá, pero eso estaba a otro nivel. Ella movía los hilos como una titiritera y él cumplía su voluntad. ¿Se imaginan que los golpearan con un bate de béisbol? Eso es una tortura. Es muy tierno. Esa es la razón por la que haría lo que fuera por hacerme feliz. No sé cómo puedes mirar a alguien y decirle que lo amas después de traicionarlo. Soy el sargento Jimmy Edmonds. Llevo 27 años en el condado de Columbia. A las 9 en punto de la mañana, recibimos una llamada de emergencia y el día dio un vuelco. Sí, me encuentro en el 229 de Hot Springs. La puerta trasera fue forzada. Vine aquí para un trabajo, pero la dueña no está. La llamé, pero no responde. Grité y al final no tuve respuesta alguna. La persona que llamó al 911 fue Mitchell Cosart. Hacía el mantenimiento. Él estaba preocupado por la dueña porque fue allí a hacer un trabajo. Después de recibir la llamada, llegamos a la casa y fuimos de inmediato a la parte trasera. La puerta estaba destrozada. Entramos y vimos que habían registrado el lugar. Los colchones estaban volcados, todos los cajones afuera. Mientras seguíamos recorriendo la vivienda, empezamos a ver sangre en las paredes, en el piso. Había mucha sangre, eso nos indicó que hubo una pelea. Abrimos la puerta del garaje y encontramos a Kay Parsons, la dueña de la casa, en un charco de sangre al lado de su auto. Junto al cuerpo había un bate de béisbol y también un martillo. Fue golpeada por todas partes. Es obvio que había forcejeado, porque también tenía heridas defensivas. ¿Se imaginan ser golpeados con un martillo y luego con un bate de béisbol? Eso es una tortura. Kay tenía el pulso muy débil, por lo que la llevaron de inmediato al hospital a ver si podían salvarla. En mis 27 años de servicio nunca había visto algo así. Me revolvió el estómago. Ella era una madre y esposa que llevaba a su hijo Derek a la escuela y al llegar a casa fue brutalmente golpeada. Nunca se escuchó a nadie decir nada malo de Kay Parsons. Ponía a su familia primero, ponía a su hijo en un pedestal. Era la madre ideal. No puedo imaginarme que dejaran a una persona así. Es algo muy triste. La situación se tornó más aterradora cuando los detectives hallaron que también irrumpieron en la casa de al lado. Ahora teníamos 2 asaltos. Pensé que se trataba de un asesino a sangre fría al acecho. ¿Fue algo al azar? ¿Quién será el próximo? Sin duda, había una sensación de zozobra. Fuimos a la casa de al lado y vimos que también le registraron objetos esparcidos, cajones abiertos. De verdad temíamos hallar otro cuerpo o alguien gravemente herido. Pero por suerte no estaban en casa.
Mientras revisaba el patio trasero y me dirigía a la puerta, vi una mancha de sangre en la puerta trasera. Entendí que quienquiera que haya cometido el ataque y el abuso a Kay salió de allí, fue directo a la casa de al lado e hizo lo mismo. No le vi sentido. Si acababa de cometer un delito y golpeó a alguien tan fuerte, ¿por qué iría a la casa vecina a hacer lo mismo? No entiendo. Saldría del vecindario lo más rápido posible para escapar. Esto se sintió más personal que un ataque al azar. Por supuesto, se empieza a pensar, ¿por qué estas dos casas? ¿Por qué estas personas? Kay y David Parsons vivían en el 229 de Hot Springs Drive. Eran una familia cariñosa. Eran pareja desde la secundaria. Se casaron después de graduarse. Era una familia de militares, viajaron por todo el país y terminaron aquí a causa de Fort Worth. Era una familia normal que se mudó al vecindario. Parecían el tipo de vecinos a los que podías pedirle cualquier tipo de cosa y te ayudarían con mucho gusto. La familia Sears vivía en el 227 de Hot Springs, que estaba al lado. Eran Becky Sears y su esposo Tony. Becky tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Michael y Christopher Bowers, y luego tuvo 3 hijos, incluidos 2 con Tony Sears. Era un total de 5 hijos. Era una madre ocupada. La familia Parsons y la familia Sears se hicieron amigos al instante cuando se mudaron. Compartían todo el tiempo, siempre estaban juntos. Jugaban tenis juntos, tenían hijos de la misma edad que jugaban béisbol, eran muy cercanos. Por lo que decía Becky, Kay era su mejor amiga. Por la forma en que reía y se iluminaba, supe que tenían una buena relación. Estaban en fases similares en sus vidas. Criaban a sus hijos y sus esposos trabajaban y viajaban por trabajo. Tenían mucho en común. Se propusieron adelgazar juntas y fue lo que hicieron. Se inscribieron juntas a Weight Watchers. Eso pudo haber creado una competencia entre ellas. Era de esperar. Se esforzaban mucho, diariamente. Caminaban, se ejercitaban, jugaban, ese tipo de cosas. Parecía que Becky perdía peso más rápido que Kay y tal vez era una competencia amistosa o no, no lo sabíamos. Becky recibe la llamada de que asaltaron su casa y atacaron a Kay. Y se apresuró a volver a casa. Becky estaba angustiada cuando llegó a la escena. Seguía preguntando por qué y cómo se encontraba, cómo estaba. No estaba preocupada por su casa ni nada de eso. Subió a su auto y se fue al hospital. El esposo de Kay, David, estaba fuera de la ciudad. Estaba en California por negocios. No se encontraba en casa durante la tragedia. Entonces tuve que llamarlo y contarle lo sucedido. Me dijo que intentaría subirse a un avión para volver lo antes posible. Decidí ir al hospital para ver cómo estaba Kay porque no sabíamos si estaba viva o muerta. Cuando David llegó, le explicamos que tenía muerte cerebral, no había actividad, por lo que tomó la decisión de desconectarla. Kay Parsons falleció el jueves en el hospital por sus heridas. Los investigadores de los condados de Columbia y Richmond fueron a Hot Springs Drive, a la casa de la familia, en busca de evidencia. El vecindario, normalmente tranquilo y seguro, está conmocionado. Me puso nerviosa porque esto ocurrió en la misma calle donde trabajaba. Por lo que de inmediato piensas, vivo en el vecindario. ¿Acaso me van a atacar? ¿Estoy segura en mi propia casa? Conduje de vuelta
Había mucha presión sobre mis hombros, todo el vecindario estaba indignado. Lo siguiente en mi lista era averiguar la próxima pista y dónde iría a partir de allí. El primer paso era traer a Mitchell Cossart, el encargado del mantenimiento que se suponía fue a trabajar en casa de Kay. Creo que llegué a eso de las 8:45, más o menos a esa hora. Y luego... Mitchell nos explicó por qué estaba allí y que llamó al 911 cuando halló la puerta trasera destrozada. Y veo a ese chico sentado, el vecino de la casa de al lado, al otro lado de la calle. Se me hizo un poco sospechoso, porque tal vez estaba vigilando. Presentía que algo sucedía, era demasiado extraño. Pudimos determinar que el chico era Michael Bowers, el hijo de Becky que vivía en el 227. Estaba sentado en esta roca, lo que levantaba mis sospechas ya que era inusual. ¿Por qué estaba sentado aquí, frente a dos casas que fueron asaltadas? Mientras me encontraba en la escena, le pedí a Michael que me dejara ver las suelas de su calzado. Levantó el pie y vi un fragmento de vidrio clavado en la suela de sus tenis. Ese fragmento era similar al de la puerta trasera. En ese momento de la investigación, Michael era mi primer sospechoso a investigar. Hasta que recibimos una llamada y todo dio un giro inesperado. Augusta 911. Alguien salió por detrás de los árboles y me disparó. ¿En qué parte le dispararon? En la pierna. ¿En dónde se encuentra? Estoy en el centro de fisioterapia Healing Hands. Bien, ¿cómo se llama? Becky Sears. Te impresiona enseguida. ¿Cómo pasó en 2 días seguidos? ¿Qué pasa con estas dos familias? 2 mujeres del estado de Columbia fueron atacadas en 2 días y se supo que eran vecinas. Una fue golpeada hasta morir, la otra está herida en una pierna. Hoy sabremos más sobre los ataques a estas 2 vecinas. Nos preguntábamos qué pasaba con ellas dos. ¿Se involucraron en algo en lo que no debían? Porque parecía que eran un blanco. El jueves en la noche, mientras Sears cerraba el centro de la avenida Highland, alguien le disparó rozándole la pierna. Luego le amenazaron diciendo que si no conseguía el dinero, le dispararían en la cara. Creí que Michael, el hijo de Becky, estaba involucrado en esto. Tenía vidrio en sus tenis. Había algún tipo de conexión entre estas 2 casas. No sabía qué era, pero me perdía algo. Investigamos los antecedentes de Michael. Descubrimos que había tenido un pasado cuestionable. Había tenido problemas y ya lo habían arrestado antes. Michael desarrolló un problema con las drogas. Iba a un centro de tratamiento para su adicción a los opioides. Había una dinámica diferente para los 2 chicos mayores. Michael había pasado por muchas cosas y en cuanto a Christopher, él no tenía tantos problemas. Christopher tiene su propia casa y un trabajo de tiempo completo. Se podría decir que tiene su vida en orden. Ambos chicos son tratados de manera diferente en la familia. Michael se estaba convirtiendo en el hijo problemático, mientras que Christopher era el hijo obediente. Becky estaba harta de Michael y se decía que quería echarlo de la casa. Todas las flechas apuntaban hacia Michael. Tenemos a este joven en la escena, sentado afuera de las 2 casas, con adicción y... Las drogas van de la mano con robos y allanamientos. Y por eso decido interrogar al chico. Seré directo. Si supieras algo me lo dirías, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuándo consumiste metadona? Hoy. Pensé que Michael intentaba conseguir dinero para las drogas o tal vez le debía dinero a alguien por estas. Tal vez Kay se vio envuelta en algo que hizo Michael, pero había una conexión entre las 2 familias. Aún no sabía lo que era y estaba enloqueciendo.
Luego recibí una llamada y mi investigación dio un giro de 180 grados. El personal penitenciario me dijo que había un recluso llamado Jerry Jacobs que deseaba hablar conmigo sobre el asesinato que oyó en las noticias. Me senté con él en la sala de interrogatorios. Él me mira y me dice: creo que mi hermana está involucrada en la muerte de Kay. Así fue como me enteré de que Jerry Jacobs era el hermano de Becky Sears. Dije, ¿qué? Me quedé perplejo. Vino a verme un día. Al estacionamiento lloraba y le pregunté qué estaba pasando. Ya veo. Y entonces me contó de su amorío. Una de las bombas que Jerry cuenta a los detectives es que su hermana tenía una aventura con David, el esposo de Kay Parsons, y eso cambió la dinámica de este crimen. Me llamó y me contó algo sobre que Tony no hacía tal cosa por ella, pero que David sí lo hacía. Quedé sorprendido, pero las piezas empezaron a encajar. Ahí estaba la conexión entre las dos mujeres y las dos casas. Jerry sabía que estas dos personas no querían que Kay se enterara. Ella lloraba y me preguntó si sabía de alguien o si conocía una forma de hacerlo, de matar a Kay, y que pareciera un accidente. Jerry Jacobs me dijo que, básicamente, le rogaba que matara a Kay. Yo no podía creerlo, y le dije, Becky, es normal tener esos sentimientos hacia las personas, pero me dijo que no, de verdad quería que muriera. Me preguntó otra vez si era posible, y le dije que no podíamos. Debo darle crédito por denunciar y contarnos lo que sabía a pesar de ser su hermana. Jerry ayudó a los detectives en este rompecabezas al contarles que había un motivo, que alguien quería muerta a Kay. Al principio te sientes muy mal por David Parsons, este padre que perdió a su esposa, su novia de la secundaria, pero cambia la forma en que lo miras cuando sabes que tenía un amorío. Y entonces comprendes que Kay fue aún más víctima en esto. Cuando por fin se supo lo de la aventura, creo que los investigadores sospecharon de inmediato de David. Pero el señor estaba en California cuando su esposa fue asesinada. ¿Sabía lo que pasaba? ¿O estaba involucrado? ¿O tal vez era un plan? Interrogatorio con el señor David Parsons. Hoy es 27 de marzo de 2009. Lo primero que le dije fue que me hablara de su aventura con Becky Sears. Solo bajó la cabeza. En el verano del año pasado empezamos a compartir, a jugar al tenis y cosas así. Y un día ella me dice, ¿sabes por qué soy tan mala en el tenis? Porque me distraes. Me coqueteaba sutilmente. Luego empezaron a llamarse por teléfono y a enviarse mensajes. Y después empezaron a verse. Comenzaron a tener relaciones sexuales. Se veían en la casa del otro cuando sus cónyuges no estaban. Eso sucedió por un tiempo. Rebecca se obsesionó con David Parsons y tenían una relación apasionada. Creo que Becky tenía esperanzas de estar con David todo el tiempo. En algún momento decidió decirle a su esposo acerca de la aventura, pero David supuso que había cruzado la línea. David me dijo que cuando Becky se lo contó a su esposo y este a Kay,
Kay y él decidieron solucionarlo. Ahora, Kay sabía. ¿Cómo podríamos vivir? ¿Cómo quedarnos en esta casa y ser vecinos? Yo no podría soportar vivir al lado de esta mujer. Iban a vender la casa y se mudarían. Le puso fin a la aventura y me contó que Becky no lo tomó muy bien. Era el 18 de febrero. Le devolví el teléfono que ella me había dado y le dije que paráramos esto. Le expliqué que tenía sus registros telefónicos. Le dije que sabía que había hablado con Becky la noche antes del asesinato. Me miró y admitió haber hablado con ella. El martes en la noche tuvimos una larga conversación. ¿Sobre qué? Nada en particular, solo hablamos un rato sobre lo que estaba pasando y comenzamos a tener sexo por teléfono. Esto no era un amorío que duró un tiempo y luego acabó. No seguía sucediendo hasta el día del asesinato. Quizá David estaba involucrado en el crimen, pero ¿qué mejor coartada podía tener que estar a miles de kilómetros en California? No estaba convencido. Era muy conveniente. No le hará ningún bien a su hijo ocultando la información e ir a prisión. ¿Por qué a prisión? ¿Por estar implicado en el asesinato de mi esposa? Si fuera así. Compruebe todo lo que quiera comprobar, como deba hacerlo. Dije, bien. Supuestamente rompió con Becky, pero tiene sexo por teléfono con ella. Pero juró durante todo el interrogatorio que no tenía idea de que Becky llegaría tan lejos para deshacerse de Kay. Nunca pensé que sería capaz de orquestar un crimen de esta magnitud. ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de la gente? Yo no lo sé. Bueno, la gente desesperada hace cosas desesperadas. ¿Desesperada por qué? Por usted. Por usted. Era muy comunicativo. Me daba detalles íntimos de cosas que eran embarazosas para él. Por eso sentí que me decía parte de la verdad. Él no estaba involucrado. Y no creí que hiciera algo así para lastimar a su hijo. No creí que quisiera alejar a Derek de su madre. Lo siento mucho, Derek. Oh, cielos. Seguí pensando en Michael Bowers, el hijo de Becky. Seguía creyendo que él estaba involucrado en el crimen. Pero entonces, al final del interrogatorio con David, él hizo otra revelación. Se me ocurrió preguntarle quién lo sabía, si alguien más lo sabía, y me dijo que Christopher estaba al tanto de la aventura. Realmente esa fue otra bomba para el caso del asesinato. La única persona que tenía conocimiento del amorío era su hijo Chris. Christopher era un hijo muy leal. Becky le confiaba mucho sobre su aventura y sus problemas maritales. Era muy sincera con él. Jerry, el hermano de Becky Sears, sabía que si había un hijo que simpatizaba con su madre, sería Christopher. Ella llamaba a Christopher casi todas las noches. Lloraba y le contaba cosas. Y cuando colgaba, le preguntaba si era Becky y qué le pasaba. Me decía que estaba mal y que yo lo sabía. Sí, claro. Era
su situación con David una y otra vez. Ella cruzó la línea con respecto a la relación madre e hijo con la información que compartía con él. Después de todo lo que me enteré, no creo que Michael tuviera algo que ver con el crimen. Supe que me había enfocado en el hijo equivocado. Ahora, Christopher se convertía en el principal sospechoso de la investigación. Investigamos a fondo a Christopher. Pudimos descubrir que la relación madre e hijo entre Becky y Christopher era extraña. Todos le decían niño de mamá, pero eso estaba a otro nivel. Hacía lo que fuera para complacerla. A medida que crecía, ella le daba dinero. Le compró un auto, una casa. Lo que Christopher quería, lo conseguía. Pero con todos estos regalos, había condiciones que debía cumplir. Lo que ella le pidiera, él lo haría. Christopher tenía un vínculo único con su madre. Él pensaba, ella es mi madre y está afectada, tengo que protegerla. Ella es mi madre y no hay límites para hacer lo que sea por ella. Nos dijeron que Becky le daba a Christopher medicamentos recetados como hidrocodona, oxicodona y otros fármacos parecidos. ¿Es algo que una madre haría por su hijo? No. Empezó a tomar alprazolam. A él le encanta. Y cuando lo tomaba no había nada que hacer con él. Los drogadictos hacen cualquier cosa por las drogas. Estoy segura de que se aprovechó, de que no estaba en sus cabales. En este punto vi que Christopher era tan dependiente y quería tanto a su madre que mataría por ella. Ella lo tiene. Manipula a su hijo para que pueda matar a Kay Parsons. Y si le hace ese favor, ella le dará alprazolam. Cuando los trajeron para interrogarlos, ¿alguna identificación? Ya se las di. Bien. Lo cierto es que no llegaron muy lejos con Christopher. Empezaron a hablar con él. Prácticamente le dijeron que les estaba mintiendo. No sucede como usted dice, por lo que quiero que piense muy bien. Básicamente, me dice mentiroso. Una de mis amigas murió y luego le disparan a mi mamá al día siguiente. Quiero hablar con un abogado. Estoy seguro que el detective dijo, ¡wow! Eso es lo peor que les puede pasar, porque realmente no tienen al acusado vinculado a nada. Pero Becky fue todo lo contrario. La sentamos, le leímos sus derechos y ella empezó a hablar. Me equivoqué porque le hice creer a Christopher que quería que hiciera algo horrible cuando no era mi intención que lastimara a nadie. Le hice creer que era mi deseo y se convenció de que me estaba ayudando. Lo que me pareció fascinante fue lo rápido que esta madre cariñosa se volvió contra él. Lo arrojó a los leones de inmediato.
Becky siguió contándonos que esa mañana fue a casa de Christopher, lo recogió y lo llevó a su casa. Allí él subió y se escondió en una habitación desocupada. Estuvo un rato hasta que Becky salió con sus otros hijos y Kay salió de su casa para llevar a su hijo a la escuela. Estaba en el patio trasero cuando me fui. No sé a dónde fue. No sé si se quedó en el patio hasta que todos nos fuimos o si se fue para allá. Pero aún así pensé que cambiaría de opinión. Le dije que se quedara justo allí, que no tardaría. Y me dijo que iba a hacer lo que tenía que hacer. Le dije que no tenía que hacer nada. Eso cierra el trato. Está en el patio trasero. Cuando ella se va, él no vuelve allí a jugar voleibol o a saltar en el trampolín. Cuando se van, traspasa la valla y se acerca a la casa de Kay. Y Christopher procede a entrar a la casa de Kay Parsons y la agrede y la asesina. Era una razón implícita. Iría a casa de Kay porque su intención era hacer lo que fuera necesario para hacerme feliz. Y si eso significaba lastimarla, entonces sería lo que haría de todos modos. Pero al mismo tiempo, no pensé que lo haría porque es muy tierno. Esa es la razón por la que haría lo que fuera por hacerme feliz. Como ven, solo era Rebecca Sears haciendo lo que Rebecca Sears tenía que hacer para ayudar a Rebecca Sears. Y si eso significaba sacrificar a su hijo, no lo dudó en absoluto. Ella sabía exactamente lo que planeaba hacer y le había encomendado escenificar el ataque en su casa. Christopher sale por la puerta trasera, luego vuelve a casa de su madre, escenifica un ataque, sale por la puerta principal y corre por un sendero en el bosque. Tiene una mochila con algo de ropa. Así de orquestado estaba para que tuviera una muda de ropa y luego Becky recibe una llamada de su ubicación y va a buscarlo. ¿Vio sangre en su ropa o en su cuerpo? No vi sangre en su ropa, pero tenía sangre en la... Creo que tenía sangre en la cara. Le pregunté qué había hecho y le dije, Christopher, por favor dime que ella está bien. Por favor dime que no le hiciste nada. Me dijo que la había golpeado. Era una de las mujeres más narcisistas que he conocido. Becky Sears es la mente maestra detrás de este complot. Engañó a su hijo regalándole cosas materiales y facilitándole las drogas. Sabía cuánto la amaba y sabía que él haría lo que fuera por ella. Ella movía los hilos como una titiritera y él cumplía su voluntad. Y toda emoción que mostró y el disgusto que sintió por Chris se notaron muy forzados. Tengo tanto miedo por él, no sé cómo protegerlo, no sé qué hacer por mi hijo. No sé. Y luego pasamos a la noche que le dispararon al salir de su trabajo, al día siguiente del crimen. Augusta 911. Alguien salió por detrás de los árboles y me disparó. Y nos explicó que ella y Christopher lo prepararon. La policía se acercaba a ella y a su familia, y lo que querían era desviar la atención. No quería dispararme, me disparó solo para asustarme, para que yo dijera que alguien me perseguía para quitarme dinero. Y pensaron que eso nos distraería, pero no pensaron que eso nos haría sospechar aún más. No fue brillante. Ahora levántese, ponga las manos en la espalda. Está bajo arresto por asesinato.
Después de su detención por el crimen, recordé que había entrevistado a Becky Sears antes. Yo hacía un reportaje sobre seguros de autos y recuerdo haber llegado a una gasolinera y ver a una hermosa mujer rubia. Pagamos unos $6,000 de seguro al año y si hubiera una forma de ahorrar algo de ese dinero estaría más que feliz. Esta entrevista fue unos 9 meses antes del asesinato y creo que ya vivía su amorío con David. Al mirarla parece una mamá normal y cariñosa. Pero hay cosas escondidas bajo la superficie, no se tiene idea. Nadie podría saberlo. En el último mes, los fiscales han develado poco a poco un complot para asesinar a Kay Parsons, de 41 años. Su vecina, Rebecca Sears, es considerada la autora intelectual y su hijo, Christopher Bowers, el atacante. Ambos fueron acusados del asesinato de Parsons. Contrataron a 2 muy buenos abogados para que los representaran. Eran Vic y Jack Hawk, 2 abogados muy reconocidos de la ciudad. Es raro ver a hermanos representando a 2 acusados que tienen conflictos de intereses en un caso tan importante. La confesión de Becky revolcó todo y nos hizo estar en polos opuestos durante el caso. Era más que evidente que tenía que defender a Becky. Contrataron a mi hermano para que representara a Christopher. Era nuestro trabajo. A principios de la semana, madre e hijo se declaran inocentes de los cargos de asalto, robo a mano armada, homicidio premeditado y asesinato. Ah, los besos. Yo estaba en la corte grabando el juicio. Esa interacción que tuvo con él al ingresar a la sala y el beso incómodo que le lanzó a Christopher me pareció un gesto inapropiado de su parte. No sé cómo puedes mirar a alguien y decirle que lo amas después de traicionarlo. Fue un espectáculo para los presentes, pero no para él. Los fiscales solicitan la pena de muerte tanto para Bowers como para Sears, por lo que esta es la lucha de sus vidas. Ahora hay mucho más en juego y la atención sobre el caso se disparó de inmediato. Todos los que lo siguieron pudieron notar que la persona más malvada en este caso no era Christopher, era Becky. Y ella sabía que tenía muchas posibilidades de ser condenada a la pena de muerte. Y empezó a hacer todo lo posible para evitarlo. La pena de muerte era una posibilidad. La situación estaba a punto de cambiar y ponerse más fea. Hay 2 cartas que pudimos conseguir de la corte. Ambas son de Becky para Christopher. Esta dice: hola cielo, ¿cómo estás? No muy bien, no estoy segura. No te culpo si me llegas a odiar. Sé que te decepcioné. Los decepcioné a todos. Fue agradable finalmente poder verte ayer. Espero que me hayas oído cuando te dije te amo. Ella le mentía en estas cartas. No era lo que sentía ya que lo había traicionado. Cuando el fiscal decide convertirlo en un caso de pena de muerte, Becky y Christopher se volvieron 2 acusados diferentes en 2 juicios separados. Ahora sería madre contra hijo. Y el Estado quiere condenar definitivamente a Christopher Bowers por lo que hizo. Pero para poder hacerlo necesitan evidencia objetiva y concreta. ¿Y qué evidencia hay contra Christopher? Poca o ninguna, excepto la declaración de Rebecca. Ni ADN, ni sangre, ni testigos. Nada.
Antes de que el caso llegara a juicio, Becky suelta otra bomba. Hace que su abogado contacte al fiscal del distrito y les dice que sabe dónde están las ropas con sangre y las joyas que se llevaron durante el asalto. Dijo que estaban en casa de su madre, en el ático, escondidas en una caja. Pedimos una orden de registro a la casa de su madre y encontramos la caja en el ático. Lo tenía todo. Tenía las manchas de sangre de la víctima. Tenía el ADN de Christopher. Al entregar la caja de ropa y las pruebas finales, completaron todo lo que necesitaban para condenar a Christopher. Y a cambio de eso, le retiraron la opción de la pena de muerte. Ella cambió la vida de él para salvar la suya. Esa relación de madre e hijo estaba destruida. El viernes, Rebecca Sears y su hijo Christopher Bowers se declaran culpables del asesinato de Case, cerrando el caso. ¿Se declara culpable porque es culpable? Sí. Creo que fue devastador para Christopher, porque Becky era su madre e hizo todo lo posible para lastimarlo. Sentí mucha pena por él. Su propia madre le quitó su juventud. ¿Cómo pudo ella, como madre, hacerle eso a su hijo? ¿Hacerle eso al hijo de otra mujer? ¿Hacerle eso a sus otros hijos? Se podía decir que era diabólica. Y por diabólica me refiero a que esa mujer actuaba y se comportaba como el diablo. No usaría la palabra madre para describirla. El hecho de que su hijo lo quisiera tanto no era más que una herramienta que usaba para conseguir lo que quería. La obsesión de esta mujer por ese hombre destruyó a 2 familias. También destruyó muchas vidas. Perdió mucho ese día. No hubo ganadores en ese juego. Todos perdieron. Lo siento por el joven implicado, lo siento por el hijo de Kay. Él crecerá sin conocer a su madre, no la tendrá para presenciar los grandes momentos de su vida. La graduación, su boda, sus hijos. No estará presente, todo por un amorío que salió mal.